Para empezar os planteo una pregunta. ¿Vosotros pensáis que yo tengo una voz natural? No respondáis todavía. Esperaros, no contestéis en los comentarios. Todavía no. Quizá pensáis que yo estoy colocando demasiado la voz para hacerla como más de locutor. O a lo mejor pensáis que yo no estoy colocando nada y que simplemente es mi forma de hablar. A lo mejor estáis deseando que os diga cómo podéis sonar más naturales. O a lo mejor estáis diciendo, pero este tío, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo ya tengo la voz natural. En el vídeo de hoy quiero tratar este tema, la naturalidad. ¿Y qué es lo que pensamos que es la naturalidad con la voz? Así que vamos a empezar. Los españoles, por lo general, pensamos que en Latinoamérica no se habla de forma natural, no se hace locución de forma natural y por supuesto el doblaje está sobreactuado, ¿no? Y en Latinoamérica es probable, por no decir casi seguro, que mucha gente piensa que los españoles estamos sobreactuados a la hora de hablar. Otros dirán que somos demasiado fríos, demasiado planos. Y es así, hay gente de multitud de opiniones y hay que respetarlos a todos, pero nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo. Pero vamos a intentar desgranar un poquitín de qué va todo esto de la naturalidad con la voz. Para todos aquellos españoles que piensen que en Latinoamérica no se habla de forma natural o se sobreactúa mucho, por ejemplo en el doblaje, deciros que estáis muy equivocados. Sí, todos. Y lógicamente voy a explicar por qué y los motivos que tengo para pensar así. Y para aquellos latinoamericanos que piensen que los españoles somos o sobreactuados o que somos demasiado planos, debo decir que sí que tenéis un punto de razón. Cuando eres de España y ves algo hecho en Latinoamérica, piensas, esto a mí no me suena natural. ¿Por qué? Porque tú has nacido y has crecido escuchando a la gente que habla tu misma forma dialectal del castellano o del español. Entonces escuchas a un argentino, un chileno, un mexicano que hablan de forma diferente y dices, esto está sobreactuado, ¿cómo están hablando? Y aquí viene el primer punto importante. La naturalidad en cada región geográfica viene determinada por sus características culturales. Os pongo un ejemplo. Alguien de pueblo, alguien que viva en un pueblo y que no haya salido de su pueblo nunca y que tiene un acento muy exagerado. Para él, seguramente, su forma de hablar es normal, es natural. Pero para alguien de ciudad, seguramente, va a sonar muy exagerado, como muy marcado todo. Tanto las entonaciones, como el volumen, como la velocidad, todo va a ser absolutamente diferente y extraño. Que realmente no nos es extraño porque estamos acostumbrados a escuchar a personas que viven en pueblos y que nunca han salido de un pueblo. Pero culturalmente, para una persona que nunca ha salido de un pueblecito, pues a lo mejor es normal hablar de esa forma. ¿Y está mal hablado? No, que cada uno hable como quiera. Otra cosa es cómo decidamos trabajar nuestra voz y nuestra naturalidad a la hora de trabajar, de locutar. Está claro que si tienes un acento muy fuerte, muy duro, no vas a poder trabajar en un estándar, ni en el latino neutro, ni en el español de España neutro. No vas a poder trabajar. Pero, ¿y si nos estamos refiriendo al tipo de voz? A lo mejor alguien que no tiene la voz muy grave escucha a alguien hablando de una forma muy grave. A lo mejor no le suena natural. Pero esa persona tiene una configuración acústica y de cuerdas vocales que realmente su voz suena así y ya está. ¿Nos puede sonar raro, diferente? Sí, pero eso no significa que esté mal o que no sea natural. Podemos tener 1000 millones de voces diferentes y que todas suenen natural. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con otros condicionantes. Quizás estamos hablando más que del tipo de voz, de la forma de hablar. Y aquí es donde realmente puede radicar la naturalidad o la falta de naturalidad. No quiero hablar, por ejemplo, de personas que no han salido nunca de una zona geográfica muy concreta, donde hay cosas muy marcadas en el tipo de habla. Me quiero referir principalmente, por ejemplo, a los políticos. Pero antes de hablar de los políticos, un pequeño inciso. ¿Por qué desde hace un tiempo se pide constantemente que en el doblaje todo suene más natural? ¿Por qué la naturalidad parece que se tiene que imponer de una forma súper concienzuda en el doblaje? Para mí hay un motivo muy claro. Quien pide naturalidad es que no sabe muy bien cómo es esto de la voz y qué es una voz natural. Simplemente no saben ningún parámetro de la voz y lo que te dicen es, no, quiero que suene más natural. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a la voz del locutor o a la voz colocada como un locutor. Y es que, por ejemplo, el doblaje ha tenido un recorrido extenso, por lo menos en España, en el cual venían de interpretar el doblaje actores de teatro.
Y los actores de teatro pues tienen una técnica muy concreta que funciona en el teatro. Pero eso ha ido evolucionando poco a poco hasta que las voces pues han ido llegando a un punto en el cual hablarle a un micrófono es muy diferente que hablar en un escenario. Y claro, desde los años 80, 90, 2000, todo lo que es la producción de doblaje ha mantenido como unos estándares en el tipo de voz y tipo de colocación y tipo de profundidad, etc. ¿Qué es lo que se pide ahora? Que sea todo más natural. Por eso nos encontramos casos absurdos en el cual alguien random decide que hay que poner a doblar a alguien que no es actor de doblaje o que no es actriz. Así de claro, que te cogen a la celebrity de turno, que es un actor o una actriz que hace ficción, series, y los ponen delante de un micrófono a hacer doblaje. Y no tienen ni pajolera idea, no saben nada, no son creíbles. A veces hablan con una prepotencia que ellos se piensan que eso es interpretar doblando, y no, o que te llamen a la cantante de turno, o al cantante de turno a doblar un papel. ¡Hala, venga! Ahora lo puede hacer todo el mundo. Y mi teoría, cuando se pide que todo se haga de una forma más natural, es que la gente pide naturalidad cuando no saben qué pedir, porque les suena demasiado a locutor o a locutora, y no saben explicarse. ¿Por qué? Porque no son del gremio de la voz, de los actores y actrices de voz, no lo son. Y ojo, que yo estoy de acuerdo en que ciertas cosas se tienen que hacer de una forma más natural, tanto en el doblaje como en la locución, porque si no parece que te está hablando alguien con una superioridad vocal que no es la tuya. Y eso, pues hay personas que les puede parecer hasta chocante. Pero bueno, vamos a volver al tema de la política y los políticos. ¿Vosotros pensáis que los políticos hablan de una forma natural? No. No. Y ahora me voy a centrar sobre todo en los políticos de España, pero seguramente encontraréis similitudes en políticos de vuestro país. Una persona que se dedica a la política, yo lo catalogaría con su voz en dos aspectos principales: que tengan mucha seguridad en su forma de hablar o que tengan mucho miedo a que, según cómo transmitan un mensaje, pierdan votos. Un político, cuando tiene miedo, intenta neutralizarlo todo. Intenta llevarlo a un punto de no naturalidad, sino de planificación, no, de hablar plano, básicamente, de hablar de una forma muy plana, de tal manera que no destaque mucha cosa de lo que está comentando. Pero, ¿qué sucede cuando intentan ser naturales? Que sobreactúan, que se pasan de vueltas. Y voy a poner dos ejemplos que tenemos en España, en mi país. Un partido político que está muy a la derecha, como es Vox, y otro que está muy a la izquierda, como es Podemos, Unidas Podemos o como quieran llamarse. Cualquiera de los dos tiene una forma completamente antinatural de hablar. Analicemos. Y unas pocas horas después, apenas 4 horas después de estas afirmaciones formuladas, por cierto, en un tono de cierta soberbia, sobre todo por parte del presidente del gobierno. Cuando oyes hablar a alguien de Vox, puedes percibir en su forma de hablar una seguridad, o intentan transmitir una seguridad muy potente, una autoridad muy bestia. Y eso, si no lo haces de una forma natural, queda sobreactuado. Te queda como si tuvieras el pecho hinchado de orgullo cuando estás hablando. Aparte de que cada cosa que dicen, pues puede parecer como que están diciendo la verdad absoluta. Pero ¿qué pasa en el otro extremo? Cuando la izquierda de mi país habla, intentan llegar a un estrato social de clase media, media-baja. No intentan tirar hacia lo que sería la clase alta. Entonces, ¿qué es lo que procuran hacer? Buscar empatía, buscar conectar. Y a veces lo hacen de una forma tan exagerada que parece que están sufriendo cuando hablan. Y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad. Un sufrimiento que dan ganas de decirles, ¿qué te pasa? Lo estás pasando mal. Entonces, como ninguno de estos dos espectros de la política española parece que tienen un asesor en comunicación que les enseñen cómo hablar, porque sí, a lo mejor tienen a alguien que les enseña oratoria, a lo mejor no es un buen profesional o a lo mejor son malos alumnos y se piensan que al final tienen que hacer lo suyo, les sale el tiro por la culata. Yo personalmente es que no me creo ni a un solo político de este país. A todo esto se nos junta que los políticos por lo general no suelen decir la verdad, o no dicen toda la verdad,
o dicen verdades a medias. Entonces ahí posiblemente radica el principal punto de que no sean creíbles, de que no suenen naturales. Además de que culturalmente, en la política, parece que se tiene que hablar de una forma muy concreta. Y no. Así que, amigo o amiga político o política, si tú quieres parecer natural, primero tienes que creerte lo que estás diciendo. Y si es una mentira lo que estás diciendo, te vas a tener que tragar tu mentira y te la vas a tener que creer. Y por lo tanto te puedes convertir en un mentiroso compulsivo o mentiroso patológico. Otra cosa es que empecéis a ser un poco honestos y decir la verdad. Y decir lo que pensáis. Porque por lo general, los partidos políticos aunan cierto pensamiento que no es individual, sino que es colectivo. Entonces, o entras dentro de esa colectividad y te acabas tragando cosas en las que no crees, o al final, pues caes por tu propio peso. Entonces, tú, amigo o amiga, ¿cómo puedes ser natural con tu forma de hablar? Primero, con sinceridad. Cuando hablas con sinceridad, te sale solo. Te sale solo. Por eso es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo. Lo siento por los amigos cojos, pero es que el dicho es así. Segundo, cuando tú quieres enfatizar un mensaje, por lo general, la gente, ¿qué es lo que hace? Pues eleva el tono. Quieren dar más importancia a lo que están diciendo y lo hacen todo más agudo, incluso con más volumen. Y eso no te da credibilidad, sino lo que te hace es todo lo contrario. Lo que te hace es que la gente se piense que estás queriendo llamar la atención. Y cuando quieres llamar la atención por encima del resto, es porque te falta veracidad o porque lo que estás diciendo pues no cala. Encontrar tu propia forma de hablar que suene natural requiere de tiempo. Requiere de tiempo para analizarte, para escucharte y decir, bueno, ¿está sonando natural lo que estoy diciendo? ¿Es creíble? ¿La gente me está creyendo? ¿La gente se siente a gusto cuando yo hablo con ellos? A no ser que te juntes con gente que hable de la misma forma que tú y veas que tu forma de hablar es natural porque tus amigos hablan de esa forma. Eso no es ser objetivo. Nosotros en España podemos escuchar a alguien de Latinoamérica hablar y creernos lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque hablan de una forma natural. No están intentando exagerar nada. Tienen su forma de hablar que proviene de un origen cultural concreto, pero te los crees. Y ya está. Igual que pasa con las personas de Latinoamérica escuchando un español. Te lo puedes creer, por supuesto. ¿Por qué? Porque suena natural. No porque tengan otro acento o exageren ciertas cosas, no te los creas. Acabamos entendiendo que hay una convención en la cual, cuando escuchamos los españoles a alguien de México, entendemos que tienen una forma de hablar concreta. Entramos dentro de lo que es esa forma de hablar y nos creemos o no nos creemos el mensaje. Igual que alguien de Latinoamérica nos escucha a nosotros y les pasa lo mismo. Entonces, investigar sobre nuestra propia forma de hablar y escucharnos, y escuchar mucho a diferentes tipos de persona, pues hace que acabemos teniendo un amplio registro de lo que para nosotros suena natural y lo que no nos suena natural. Y sobre todo, encontrar la empatía en nuestra forma de hablar, sin intentar sobreactuar nada, como estoy haciendo yo ahora. Lo que va a hacer es que, finalmente, seamos creíbles, sonemos naturales, tengamos la voz que tengamos, seamos del país que seamos. Si tienes una opinión diferente a la mía, o, en cambio, estás de acuerdo con lo que digo, por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Déjame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.